Hay algo que nadie te dijo, eso que llamas bloqueo puede ser exactamente la señal de que todo está comenzando a moverse. Y si te dijera que el silencio que estás viviendo ahora, ese espacio, esa sensación de estar a la deriva, no es el final de nada, sino el comienzo de todo. No estás estancado. Estás entre capítulos. Y el campo ya está respondiendo, aunque aún no puedas verlo. La mayoría de las personas se rinden justo en este punto. Piensan que no está funcionando. Que manifestar no es para ellas. Que algo están haciendo mal. Pero, ¿y si te mostrara que ese vacío que sientes es exactamente la reorganización de aquello que pediste? Que el universo no trabaja con prisa, sino con precisión. En este video vas a entender por qué tus deseos no han llegado, a pesar de toda tu intención. Vas a descubrir qué es lo que realmente crea tu realidad, y por qué podrías estar saboteándote sin darte cuenta. Te voy a mostrar cómo salir del esfuerzo y entrar en la vibración que realmente manifiesta. Pero antes que nada, necesitas dejar de intentar. Y empezar a sostener. Si esto tocó algo dentro de ti, quédate. Porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que te faltaba para que tu nueva realidad, por fin, se revele. Hay días que parecen suspendidos en el aire. Te levantas, sigues con la rutina, cumples con tus deberes, pero sientes que estás caminando en círculos. No hay señales, no hay respuestas. Como si la vida hubiera presionado el botón de pausa y te dejara ahí, esperando algo que ni siquiera sabes qué es. Y en medio de esa espera, la mente empieza a inventar historias. ¿Será que perdí mi momento? ¿Será que tomé una mala decisión? Pero lo que parece estancamiento, en realidad es el terreno fértil de la transformación. La mayoría llama crisis a lo que simplemente es una transición. Como si la falta de movimiento externo significara error. Pero todo salto cuántico empieza en lo invisible. El brote de una semilla no aparece en la superficie de inmediato. Antes, rompe internamente, en silencio, en la oscuridad de la tierra. Y lo mismo sucede con el alma. Lo que tú llamas pausa, el campo lo llama preparación. Esa pausa no es castigo, es una invitación. Una invitación a silenciar el ruido de afuera y escuchar lo que están haciendo por dentro. El ego odia esto. Él quiere respuestas, resultados, control. Pero el campo cuántico no obedece a la lógica lineal. Se mueve con una inteligencia no lineal, como una orquesta donde cada instrumento toca en el momento exacto, aunque tú aún no escuches la melodía completa. Y es ahí donde empieza la verdadera magia. ¿Te diste cuenta de que, antes de cada gran cambio en tu vida, siempre hubo un momento extraño? Una incomodidad sutil, una sensación de no encajar, como si ya no pertenecieras al lugar donde estás, pero tampoco supieras a dónde ir. Eso es lo que llamo el espacio entre capítulos. No es el final. Y tampoco es aún el nuevo comienzo. Es la respiración entre una página y otra. La pausa antes de la siguiente escena. El intervalo donde tu próxima versión empieza a revelarse. Muchas personas entran en pánico en este espacio y corren de vuelta al capítulo anterior. Vuelven al antiguo trabajo, a los viejos hábitos, a las relaciones que ya estaban muertas. Porque es más fácil volver a lo que duele que quedarse en el vacío. Pero ese regreso es traicionero. Embriaga con una falsa sensación de control y te encierra en el pasado. Permanecer en ese intervalo requiere coraje. Y fe. Fe en aquello que aún no se ha manifestado, pero que ya vibra dentro de ti. Este intervalo también pone a prueba tu madurez emocional. ¿Eres capaz de tolerar no saber? ¿Puedes mantener la confianza sin garantías? Porque aquí se separa quien vive por frecuencia de quien vive por ansiedad. Quien vive por frecuencia sabe que no necesita correr, solo necesita sintonizar. Quien vive por ansiedad se mueve sin dirección, solo para evitar la incomodidad de la espera. Pero el campo cuántico no responde a la desesperación. Responde a la coherencia vibracional. Yo siempre digo, si todo parece detenido, quizás estás en un momento sagrado.
A veces la vida no quiere que actúes. Quiere que escuches. Que descanses. Que recuerdes. Lo viejo todavía no se ha ido por completo. Lo nuevo aún no ha llegado. Pero tu campo se está organizando. Es como barajar las cartas antes de repartir una nueva mano. No lo ves todavía, pero algo ya se está reconfigurando. Y aquí es donde muchos se sabotean con prisa. Toman decisiones sin alma, inician proyectos que no sostienen, aceptan ofertas que no vibran con su corazón. Solo para sentir que están haciendo algo. Pero actuar sin alineación es solo ruido. Y el campo no responde al ruido. Responde a la claridad vibracional. A veces, lo más valiente que puedes hacer es esperar con presencia. Si estás en ese espacio ahora mismo, recuerda, no hay nada malo contigo. Tal vez lo que están haciendo dentro de ti es tan grande que necesita silencio para brotar. El campo necesita espacio para reorganizar las versiones posibles de tu próxima realidad. Y en ese reordenamiento, la pausa es parte del proceso. Porque antes de que comience un nuevo capítulo, siempre hay una página en blanco. Y es en esa página en blanco donde el campo empieza a escribir una nueva historia, no con palabras, sino con frecuencia. Y es ahí donde entramos en un punto que pocos comprenden: el campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, aunque desees con todas tus fuerzas una transformación, tu realidad parece no moverse? Es como intentar cambiar el reflejo del espejo sin tocar tu rostro. Muchas personas intentan modificar lo externo sin tocar lo esencial. Afirman, repiten mantras, hacen listas de metas, pero siguen cargando la misma identidad vibracional: miedo, duda, escasez. Y el campo cuántico, esa inteligencia sutil que nos rodea, no responde a tus deseos. Responde a tu frecuencia. Imagina que la realidad es como una vieja radio. No sirve de nada gritarle que quieres una nueva canción. Tienes que girar la perilla y sintonizar la estación correcta. Lo que el campo detecta no es lo que dices, sino lo que vibras. Puedes repetir "soy abundante" 1000 veces, pero si en lo profundo aún te sientes invisible, pequeño o indigno, lo que atraes no es tu deseo, sino la frecuencia de tu autoimagen. Y aquí está lo más contraintuitivo: pensar positivo no basta. Porque el pensamiento, sin una identidad coherente, es solo ruido. Lo que manifiesta no es la idea de un nuevo futuro, es la emoción encarnada de ya estar viviéndolo. Es tomar decisiones como quien ya es próspero. Actuar como quien ya está sano. Hablar como quien ya es amado. Esa coherencia vibracional es lo que el campo reconoce. No lo que sueñas, sino lo que eres al decidir. Personas que viven en escasez crónica no se dan cuenta de que su vida es un reflejo exacto de su identidad emocional. Pueden ganar más dinero, pero seguirán gastando como si todo fuera a acabarse. Pueden atraer relaciones, pero sabotean el amor porque siguen vibrando abandono. El campo no tiene lástima, ni humor, ni moral. Solo responde: entendido. ¿Aún crees en esto? Aquí tienes más de lo mismo. ¿Conoces a alguien que parece repetir siempre el mismo ciclo? Cambia de trabajo, de ciudad, de pareja, pero el desenlace es igual. Porque lo que debe cambiar no está afuera, está adentro. La identidad que sostiene es como una contraseña energética. Y el campo solo permite el acceso a la realidad que coincide con esa clave. Por eso, cuando la transformación es solo estética, el universo no se inmuta. Pero cuando la identidad cambia, todo empieza a resonar distinto. Esto se llama encarnación vibracional. No deseas ser. Decides ser. Y actúas como tal, incluso antes de tener pruebas. Eso requiere presencia, coraje y una pizca de rebeldía. Porque el mundo va a intentar recordarte tu versión antigua todo el tiempo. Va a lanzarte pruebas, va a desafiar tu nueva vibración. Pero cada elección que haces desde tu nueva identidad es como un sello: esto es quien soy ahora. La verdadera transformación, al principio, es casi invisible.
Dejas de buscar validación. Dejas de explicarte a quienes no están listos para escuchar. Rechazas oportunidades que antes habrías perseguido, porque ya no coinciden con tu vibración. Y en ese silencio interno, el campo empieza a reorganizar tus caminos. Aparecen personas nuevas. Ideas se revelan. Oportunidades surgen de la nada. Pero no es magia. Es coherencia sostenida. Y atención, el campo cuántico responde a tu frecuencia promedio, no a tus picos. No sirve meditar 10 minutos y el resto del día estás lleno de miedo y juicio. Lo que moldea la realidad es la consistencia vibracional, no la intensidad momentánea. Por eso, hábitos simples, como cuidar tu lenguaje interno, elegir lo que consumes, agradecer a diario, tomar decisiones alineadas, son más poderosos de lo que imaginas. Cuando comprendes esto, todo cambia. Porque para el campo cuántico, no eres lo que dices que eres. Eres lo que aceptas como verdad sobre ti. No intentes forzar la realidad. No es un cofre por abrir. Es un espejo que se ajusta a tu vibración. Y cuando tú cambias, no creas un futuro nuevo. Accedes a uno que siempre estuvo ahí, esperando que lo recuerdes. Y es justamente ahí donde la mayoría se confunde. Porque al acceder a una nueva frecuencia, al recordar quién eres, parece que todo empieza a suceder a tu alrededor. Pero la verdad es que, no creaste nada nuevo. Solo lo recordaste. Y es ahí donde vamos a entrar ahora. Existe un instante silencioso, casi imperceptible, en el que dejas de desear y comienzas a recordar. No es un acto de creación forzada, sino de reconocimiento. La vida que sueñas vivir, con libertad, ligereza, propósito y abundancia, ya existe, como una frecuencia almacenada en el campo. Y cada vez que tienes una corazonada, un déjà vu, una casualidad mágica, es el campo diciéndote, sí. Estás cerca. Lo estás tocando. Esos momentos que llamamos sincronicidades no son coincidencias. Son confirmaciones. Señales de que tocaste, aunque fuera por un segundo, tu frecuencia original. Esa vibración anterior a todos los miedos, antes de los traumas, antes de que el mundo te convenciera de que debías merecer lo que siempre fue tuyo. Recordar, en este contexto, es como sintonizar una estación de radio que siempre estuvo emitiendo, solo que estabas en el canal equivocado. ¿Y qué nos saca del canal correcto? Normalmente, una duda. Quizás no es para mí. Esa frase, dicha muchas veces en silencio, tiene el poder de colapsar una línea de tiempo que ya se estaba gestando. Es como arrancar una flor a un embrote porque tardó en florecer. El campo cuántico no necesita intensidad, necesita estabilidad. Y cada vez que dudas, vibras en incoherencia. Y cuando vibras en incoherencia, la realidad se retrae. Es duro aceptarlo, pero el campo no responde a tu sufrimiento. No se conmueve con tu lucha. No opera con lástima. Responde solo a lo que vibras de forma constante. Por eso, recordar quién eres no es un acto emocional, es un acto de soberanía vibracional. Significa elegir, cada día, sostener tu verdad, incluso cuando nada a tu alrededor parece confirmarla. Recordar es un ejercicio de presencia. No se trata de recordar el pasado, sino de recordar lo original. Esa versión tuya que no necesita ser reparada ni validada. Que simplemente es. Recordar que no eres tu trauma. Que no eres tu historia. Que eres el espacio donde todo eso ocurrió, pero que jamás dejaste de ser lo que siempre fuiste. Cuando recuerdas esto, cambia tu mirada, tu cuerpo, tu campo, y la realidad responde como un eco. Por eso, cuando te sientes en flujo, todo parece encajar. Las ideas llegan. Las personas correctas aparecen. El tiempo se dobla. No es suerte. Es resonancia. Es como si por fin hubieras dejado de nadar contra la corriente y comenzaras a deslizarte con ella. Y justamente en ese punto, muchos se sabotean, cuando todo empieza a ir bien, aparece la voz del esto es demasiado bueno para ser verdad.
Y la duda es la contraseña vibracional de la pérdida. He visto esto una y otra vez. Personas que estaban a punto de lograrlo, pero dieron marcha atrás porque no podían sostener lo bueno. Porque lo bueno les era desconocido. Porque crecer también duele. Porque, en algún rincón, aún creían que no lo merecían. Y el campo, siempre justo, siempre neutro, simplemente respondió a esa nueva vibración. Esta es la parte más dura y más liberadora, no es lo que quieres. Es lo que crees que puedes sostener. Por eso, el trabajo no es solo alcanzar, es sostener. Y para sostener, necesitas una base emocional sólida. Un nuevo suelo interno. Recordar se vuelve una práctica diaria. Es despertar y elegir, conscientemente, no confundirte con las distracciones. Es regresar a ti, incluso cuando el caos externo te jala hacia afuera. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Con rituales simples, una meditación breve, una respiración consciente, escribir quién ya eres, no lo que te falta. La memoria vibracional es el puente entre tu esencia y la realidad que deseas vivir. No se activa con esfuerzo, sino con permanencia. No convences al campo con presión. Lo seduces con coherencia. Y cuanto más tiempo permaneces en ese espacio de recuerdo, más la realidad comienza a bailar contigo. Entonces ya no sientes que estás buscando, sientes que eres. Pero hay algo más, recordar quién eres puede doler. Porque para recordar, muchas veces necesitas soltar lo que creías que eras. Y ese proceso de soltar tu viejo yo, el yo condicionado, limitado, domesticado, es una travesía profunda. Un colapso interno. Y justo ahí entramos en el siguiente paso. Llega un momento en el que entiendes, no sirve de nada pedir con fuerza si no vibras como quien ya recibió. La realidad no se mueve por gritos, ni promesas, ni oraciones desesperadas. Se moldea a través de una frecuencia constante, una vibración silenciosa que dice, sin palabras, esto ya es mío. Pedir insistentemente muchas veces delata carencia. Cuando pides, el campo entiende, aún no lo tengo. Pero cuando eres, el campo responde, hecho está. Imagínate una vieja televisión de perilla. No le gritas, pon el canal 5. Girar el sintonizador con paciencia es lo que trae la imagen. Lo mismo pasa con tu realidad. No se trata de decir quiero paz, sino de vivir como quien ya está en paz. No es repetir quiero amor, sino actuar como quien ya es amor. El campo no escucha tus palabras, escucha tu estado de ser. Por eso muchas prácticas espirituales no funcionan. Enseñan a desear, pero no a encarnar. La mente dice una cosa, pero el cuerpo vibra otra. Alguien afirma soy abundante, pero duda en gastar 5 monedas en sí mismo. Dice me amo, pero se abandona todos los días. Habla de fe, pero vive en pánico. El campo cuántico no responde a tu libreto mental. Responde a lo que sostienes cuando nadie te ve. Y no se trata de fingir. Se trata de autenticidad vibracional. De coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Eso requiere presencia. Y coraje para soltar las versiones antiguas que aún reaccionan con miedo, culpa o necesidad. Es mirar una situación y preguntarte, ¿esta decisión viene de mi yo elevado o de mi versión herida? ¿Un ejercicio práctico? Antes de cada elección importante, dinero, relaciones, propósito, detente y pregúntate, ¿esto está alineado con la realidad que estoy eligiendo vivir? Si la respuesta es no, respira. Pausa. Recuerda. El campo no responde a la prisa. Responde a la precisión vibracional. Y a veces, 5 minutos de silencio evitan 5 años de frustración. Y aquí hay algo clave, vibrar alto no es estar siempre feliz. Es estar completo. Alineado. Puedes llorar y aún estar en alta frecuencia si tu emoción está conectada con tu verdad. Lo que baja tu frecuencia no es el dolor, es la negación del dolor. Es fingir que estás bien cuando no lo estás. Es traicionarte para agradar.
Es reprimir lo que eres por miedo a ser demasiado. Ser la frecuencia adecuada es como vestirse con una energía cada mañana. Y esa energía tiene que quedarte bien. No sirve vibrar seguridad en Instagram si te miras al espejo y sientes inseguridad. El campo capta el backstage, no la actuación. Y ahí está el secreto: cuanto más vives como quien ya es lo que deseas, más rápido el campo te lo refleja de vuelta. Una historia lo explica mejor. Un hombre iba cada día al templo a orar por lluvia. Rogaba, hacía promesas. Un día, un anciano lo observó y le dijo: ¿por qué vienes todos los días con la misma ropa seca si esperas que llueva? Al día siguiente, el hombre volvió con botas, ponchó y sombrero. Esa noche, llovió. La oración no cambió. Cambió la frecuencia. Ser la frecuencia es esto: actuar como quien ya confía lo suficiente como para mojarse. Comprar el boleto sin saber cómo será el viaje. Abrir espacio en el armario para la nueva vida. Dejar de negociar con la escasez. Y eso requiere una decisión radical: vivir tu nueva versión antes de que la realidad lo confirme. Sostener la vibración cuando nada afuera ha cambiado. Eso es maestría. Y ahí es cuando la realidad empieza a ceder. Pero sostener esa nueva identidad requiere un paso valiente: dejar morir la antigua. Y no siempre se va sin luchar. A veces regresa disfrazada de lógica, de prudencia, de realismo. Y cuando eso pasa, surge el siguiente desafío: el colapso de la vieja identidad. Es justo ahí donde vamos ahora. Cada vez que eliges una nueva realidad, algo dentro de ti se resiste. No es el mundo. Es tu vieja identidad intentando sobrevivir. Esa parte que aprendió a funcionar desde el miedo, desde el control, desde el mejor no arriesgar. Esa versión tuya que se disfrazaba de lógica, de prudencia, de sentido común, pero que en el fondo solo quería mantenerte a salvo. Porque incluso si dolía, al menos era conocido. Y el ego prefiere lo doloroso conocido a lo expansivo incierto. Este colapso no es bonito. No es glamuroso. No se postea en redes sociales. Es silencioso, confuso, incómodo. Se siente como si estuvieras fallando, retrocediendo, desarmándote. Pero en realidad, te estás liberando. Estás desprogramando reflejos automáticos, reacciones viejas, mecanismos de defensa que te sirvieron, pero que ya no sostienen lo que estás llamando. Y por eso, muchas veces, duele como un duelo. ¿Por qué lo es? Cuando decides hacer algo distinto, invertir en ti, poner límites, descansar, expandirte, la mente entra en alerta. Empiezas a escuchar pensamientos como: ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no estoy lista? Esa no es tu intuición. Es la voz de la identidad antigua disfrazada de sensatez. Y si no estás consciente, la vas a confundir con sabiduría, cuando en realidad es solo programación defensiva. Puedes visualizar abundancia todos los días, hacer afirmaciones, poner cristales bajo la almohada, pero si a la hora de elegir lo haces desde el miedo, el campo no cambia. Porque el campo no responde a la fantasía. Responde a la acción energética real. No se trata de imaginar una vida nueva mientras tomas decisiones que vibran como tu versión antigua. Es como querer cambiar el guión de una película, pero seguir interpretando el mismo personaje. En este punto, muchas personas se paralizan. Porque la nueva identidad es frágil, apenas está naciendo. Mientras la antigua lleva décadas de entrenamiento. Es como salir de una prisión cuyas paredes conoces tan bien que ya forman parte de tu carácter. Liberarte no solo es abrir la puerta, es atreverte a no volver a entrar. Y eso exige una valentía que no grita, pero sostiene en silencio. Un ejemplo cotidiano: imagina a alguien que siempre fue la fuerte, la que resuelve, la que nunca se permite caer. De pronto, quiere más suavidad en su vida. Quiere recibir, descansar, vivir con ligereza. Pero al primer intento, aparece la culpa. El cuerpo se tensa. La mente busca excusas.
La identidad antigua grita, no puedes parar. Y aunque el alma pide espacio, la vieja programación tira del volante. Eso es el colapso vibracional. Por eso, en esta etapa, lo más importante no es moverse más rápido. Es observar. Observar qué patrones vuelven. Qué pensamientos se activan. Qué historias internas se repiten cuando intentas hacer diferente. Y ahí, en esa observación, se abre un portal. Un espacio donde puedes, por fin, elegir distinto. Respirar en vez de reaccionar. Sostener tu nueva identidad incluso cuando nada afuera ha cambiado. Soltar la identidad antigua no es rechazarla. Es honrarla y dejarla ir. Agradecerle lo que te permitió vivir. Reconocer su función, pero soltar su control. Eso puede implicar dejar atrás roles, títulos, estéticas, relaciones, rutinas, todo lo que sostenía el personaje. Porque cuando el personaje cae, el ser auténtico aparece. Y ese ser es el que el campo reconoce como verdad. Pero no te engañes, la vieja identidad va a intentar regresar. Con sutilezas. Con pruebas. Con gente del pasado. Con situaciones que parecen casuales. No para hacerte caer, sino para ver si ya no resuenas con eso. Y aquí, lo que sostiene el cambio no es la fuerza de voluntad. Es la coherencia diaria. Cada decisión alineada es una ancla vibracional. Hasta que, un día, el colapso deja de doler y empieza a sentirse como renacimiento. Y este renacimiento tiene una condición, la coherencia total. Porque no basta soltar lo viejo. Es necesario sostener lo nuevo con integridad energética. Pensamiento, emoción y acción, vibrando en una misma nota. Y eso es exactamente lo que exploraremos ahora. Durante mucho tiempo se creyó que crear tu realidad era cuestión de pensar en positivo. Pero quien lo ha intentado de verdad sabe, repetir frases sin sentirlas es como soplar contra una montaña. Nada se mueve. El campo cuántico no responde a lo que dices. Responde al campo electromagnético que emites. Y ese campo se genera, sobre todo, cuando tu mente y corazón vibran al unísono. A eso se le llama coherencia, y es la nueva forma de magia. La ciencia ya lo confirmó. Estudios del HeartMath Institute han demostrado que cuando el corazón y el cerebro entran en sincronía, el campo energético del cuerpo se expande. Literalmente. Se puede medir. En estados como la gratitud, la compasión y el amor auténtico, el campo alrededor de tu cuerpo se vuelve más fuerte, más claro, más receptivo. Y ese campo no solo vibra, informa. Es un lenguaje que el universo sí comprende. Lo opuesto también es real, la incoherencia genera ruido. Es como intentar escuchar música hermosa en una radio llena de estática. La mente quiere una cosa, el corazón teme otra y el cuerpo actúa desde el piloto automático. Resultado, estancamiento, sabotaje, contradicción. Muchas personas lo hacen todo pero nada cambia. Porque el universo no responde a lo que haces. Responde a quien estás siendo mientras lo haces. Si piensas voy a lograrlo, pero sientes no soy suficiente y actúas con inseguridad, el campo vibra confusión. Y la realidad responde con retrasos, obstáculos o loops repetidos. Por eso la coherencia es revolución silenciosa. No necesita ruido, necesita alineación. Es ese momento en el que tu intención ya no necesita empujarse, porque fluye desde tu esencia. No fuerzas, permites. ¿Has notado cómo hay personas que, al entrar en un lugar, cambian la energía sin decir una palabra? No porque sean carismáticas, sino porque son coherentes. Lo que piensan, sienten y hacen está en sintonía. Y eso genera una autoridad vibracional que no se puede fingir. Del mismo modo, alguien incoherente, aunque diga lo correcto, genera desconfianza. La energía no miente. Y lo más profundo es esto, la coherencia comienza en lo invisible. En lo que nadie ve. En cómo te hablas. En lo que piensas de ti cuando estás solo.
Puedes hablar de abundancia en redes, pero vivir con miedo a gastar. Puedes decir que te amas, pero seguir sacrificándote para ser aceptado. El campo no juzga, pero sí refleja sin error. No se trata de ser perfecto. Se trata de tener intención consciente. Cuando notas un desajuste y lo corriges desde la presencia, ya estás haciendo magia. Porque la magia no es manipular lo externo, es transformarte a tal punto que tu ser se vuelve canal limpio para que la vida fluya a través de ti. Y eso puede empezar con cosas pequeñas, una pausa, una respiración, una decisión honesta. El mundo no necesita más discursos bonitos. Necesita más personas que vibren limpio. Que lo que enseñan sea lo que practican. Que lo que dicen esté sostenido por lo que son. Porque cuando tu campo es coherente, te vuelves imán. No necesitas convencer, atraer, forzar. Las personas, las ideas, las oportunidades te encuentran. La coherencia también exige renuncia. Renunciar a la imagen, a la máscara, al personaje que todo lo tiene resuelto. Exige elegirte, incluso si pierdes el aplauso. Y esa verdad tiene un precio, el ego va a luchar. Pero la paz que llega después no tiene comparación. Porque cuando vives en coherencia, dejas de perseguir milagros y empiezas a convertirte en uno. Y justo cuando entras en esa coherencia profunda, parece que todo empieza a fluir. Pero también puede surgir lo inesperado, un vacío. Un silencio. Una pausa inquietante en el camino. No es retroceso. Es reconfiguración. Y es eso lo que exploraremos ahora. Existe una parte del camino que casi nadie menciona. No aparece en los libros motivacionales ni en los videos virales de crecimiento personal. Es ese momento en el que todo parece desmoronarse, incluso cuando estás haciendo todo bien. Cuando lo viejo ya no funciona, lo nuevo aún no llega, y te sientes flotando en un limbo raro, sin rumbo, sin señales, sin claridad. A eso lo llamamos el vacío cuántico. Y aunque parezca lo contrario, no es el final. Es el útero de lo nuevo. En ese vacío, te preguntas quién eres. Lo que antes te daba seguridad, rutinas, roles, creencias, relaciones, se desarma frente a tus ojos. Y tu ego entra en pánico. Porque el ego no sabe habitar el no saber. Quiere certezas, garantías, estructura. Pero el campo cuántico no se mueve por control. Se mueve por entrega. Y justo aquí, donde nada parece pasar, es donde tu alma empieza a emerger desnuda, sin máscaras, lista para ocupar su lugar. Muchos se rinden en esta parte. Porque creen que algo salió mal. Pero en realidad, es la confirmación de que lo viejo ya se está desmantelando. Y como toda muerte simbólica, necesita un duelo. Duelo por las versiones que ya no vuelven. Duelo por los hábitos que ya no resuenan. Duelo por los personajes que ya no puedes sostener. El vacío no es ausencia. Es purificación. El sistema energético necesita espacio antes de anclar una nueva frecuencia. Es como si el universo te preguntara, ¿de verdad estás lista para sostener lo que pediste, incluso si no tienes pruebas, ni aplausos, ni resultados inmediatos? El vacío no es castigo. Es una travesía iniciática. Un rito de paso donde aprendes a caminar por el fuego sin quemarte. Donde el alma toma el timón y el ego aprende a rendirse. No porque se rinda al fracaso, sino porque se rinde al misterio. Y aquí sucede algo curioso, vuelven patrones antiguos. Personas del pasado reaparecen. Situaciones casuales regresan. No es retroceso. Son pruebas vibracionales. El campo necesita confirmar, ¿todavía resuenas con esto? ¿O ya integraste tu nueva identidad? Y esta respuesta no está en tu mente. Está en tus decisiones, en tus límites, en tu energía frente a lo que ya no tiene lugar. El vacío es un espejo brutal. Te muestra tu relación con lo desconocido. ¿Puedes confiar sin evidencias? ¿Puedes sostener tu visión incluso sin validación externa?
Porque lo nuevo no siempre llega con trompetas ni fuegos artificiales. A veces llega en forma de un silencio lleno de presencia, una calma profunda, una certeza que no puedes explicar, pero que ya está dentro de ti. ¿Una práctica útil para atravesar este vacío? Deja de buscar señales fuera. Crea tus propios rituales internos. Escribe cartas a tu yo del futuro. Medita en silencio total. Toma decisiones que honren tu energía, aunque nadie lo entienda. Recuerda que no estás esperando nada. Estás siendo reconfigurada. Y eso, aunque invisible, es profundamente real. Este es el espacio donde se forman los verdaderos maestros. Donde la fe deja de ser concepto y se vuelve carne. Donde dejas de perseguir resultados y empiezas a sintonizar tu verdad más alta. Y ahí, algo extraordinario ocurre, ya no estás intentando manifestar, estás encarnando tu realidad futura en el presente. Pero para sostener esta nueva vibración, sin que se convierta en esfuerzo, necesitas algo más, una frecuencia estable. Porque la manifestación real no ocurre cuando fuerzas. Ocurre cuando te conviertes en la frecuencia misma. Y de eso hablaremos a continuación. Al comienzo del camino, manifestar parece una tarea agotadora. Estás pendiente de cada pensamiento, vigilas tus emociones, repites afirmaciones como mantras. Es como caminar sobre cuerdas flojas energéticas. Pero llega un momento en que la práctica se convierte en naturaleza. En que ya no tienes que corregirte a cada segundo. Simplemente, eres. Y ahí es cuando la manifestación deja de ser esfuerzo, y se vuelve respiración. La frecuencia sostenible no es la más alta, es la más estable. Es la que puedes mantener sin colapsar, incluso cuando el entorno desafía tu visión. Es la vibración que no necesita performance, porque ya es parte de ti. Lo que ancla una nueva línea de tiempo no es la intensidad de tus rituales, es la repetición vibracional cotidiana. La coherencia sostenida, incluso sin aplausos. Y sí, eso requiere rutina energética. Así como cuidas tu cuerpo o tu casa, también debes cuidar tu campo. No tiene que ser complicado. Puede ser una respiración consciente al despertar, una canción que eleve tu energía, un recordatorio visual de quien estás eligiendo ser hoy. El poder no está en la complejidad. Está en la presencia constante. Aquí es donde muchas personas vuelven atrás. Quieren resultados nuevos, pero siguen sosteniendo viejas emociones. Piden algo diferente, pero actúan desde la misma vibración de antes. Y el campo no responde a lo que anhelas. Responde a lo que puedes sostener sin contradicción. Porque el campo no negocia con la mente. Solo refleja la vibración promedio de tu campo. Y no confundas constancia con rigidez. Frecuencia estable no es perfección. Puedes tener días grises y seguir vibrando alto si lo haces desde la honestidad emocional. Lo que baja tu energía no es sentir tristeza, es fingir alegría cuando por dentro te rompes. No es caer, es no regresar. No es dudar, es abandonarte. ¿Un ejercicio práctico? Crea 3 anclas vibracionales diarias. Palabras, aromas, imágenes, sonidos, cualquier cosa que te devuelva a tu centro. Que te recuerde tu identidad vibracional más elevada. Con el tiempo, esas anclas se vuelven reflejos. Y tu cuerpo empieza a sostener, de forma natural, lo que antes requería vigilancia. Y entonces lo entiendes, nunca se trató de atraer algo externo. Se trató de desbloquear lo que siempre estuvo dentro. La abundancia, el amor, la paz, la expansión, no se crean. Se revelan. Y eso ocurre cuando sostienes la vibración lo suficiente como para que el campo no tenga otra opción que reflejarte lo que ya eres. Cuando llegas a este punto, ya no persigues. Ya no te comparas. Ya no necesitas forzar. Porque te has convertido en un campo magnético. No porque lo estudiaste, sino porque lo encarnas. Tu vida ya no se rige por estrategias, sino por frecuencia. Y todo lo que sea compatible, simplemente llega.
Y ahí, ya no haces prácticas para atraer. Ya no recitas decretos como fórmulas. Porque tu existencia entera se volvió una oración viva. Una señal clara, vibrando en coherencia. Y todo lo que resuene con esa oración, vendrá a ti. Ahora que llegaste hasta aquí, la pregunta ya no es, ¿cómo manifiesto más? La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a recordar quién eres, incluso cuando nada afuera lo confirme todavía? Porque el poder real no está en repetir frases vacías o visualizar sin sentir. Está en vivir como si ya fuera real. En elegir tu verdad cada día, incluso cuando nadie más la ve. En sostener tu frecuencia, incluso en el silencio. Ahí es donde el campo empieza a responder sin esfuerzo. Entonces te pregunto con total honestidad. ¿Qué decisión estás postergando por miedo a soltar tu vieja versión? ¿Qué harías hoy si confiaras completamente en que el campo ya está respondiendo? ¿Qué cambiaría en tu energía si supieras que ya no tienes que probar nada? Piensa en esto, la realidad no cambia cuando lo deseas. Cambia cuando lo encarnas. Si este contenido tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesita recordar. Porque este ya no es tiempo de luchar por manifestar. Es tiempo de convertirte en la vibración que el universo no puede ignorar.